Bienvenidos, almas sensibles y buscadores de verdad, al latido que nos reúne cada día. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy los invito a acomodarse conmigo en esta sala virtual donde bajan las luces, se apagan los ruidos del mundo y queda espacio para pensar de verdad. La historia que vamos a abrir no es chisme de barra, sino un retrato complejo sobre la confianza, la crueldad del juicio apresurado y la fuerza silenciosa de quienes eligen la dignidad por encima del espectáculo. Antes de zambullirnos en este mar revuelto, les pido un gesto sencillo que para nosotros significa mucho: suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita. Y para quienes desean apoyar este trabajo de desbrozar la verdad, ahí está el botón unirse, nuestro círculo íntimo con beneficios exclusivos. Un like y un comentario son la manera de hacer que su voz pese. ¿Listos para mirar más allá de las apariencias? A veces el silencio se estira tanto que retumba como un trueno. Durante días, el público observó el mutismo aparentemente imperturbable que rodeaba a Can Yaman, leyéndolo como si fuese un titular en mayúsculas. No hubo reacción impulsiva, ni palabras lanzadas a la ligera, ni combustible para el fuego de la polémica. Su ausencia de palabras se volvió un personaje más en esta comedia de confusiones, una presencia incómoda que obligó a la audiencia a inclinarse hacia adelante, esperando una señal. Todo nació en un puñado de segundos, un fragmento casi insignificante capturado en la neblina sensorial de un local abarrotado, con el bajo golpeando como corazón en fuga y las luces diluyéndose en sombras. La mirada entrometida de un teléfono pescó un recorte de realidad, Can inclinándose, susurrándole algo al oído a una joven, los rostros cerca, tan cerca como para que muchos, quizá demasiado pronto, leyeran intimidad donde acaso solo había confidencia. Sin principio que ofreciera contexto ni final que delimitaran las fronteras, sin audio que desenredara la intención. Una imagen arrancada de sus raíces, maleable como plastilina entre los dedos de los miedos o deseos de quien la mira. Luego llegó la noche que agrietó la superficie del lago helado. En un evento de la marca que representa, bajo el cruce feroz de cámaras y luces frías, Can Yaman decidió responder a las preguntas que flotaban como humo tóxico. Se le veía cansado, sí, pero no vencido. La voz firme, con un sentimiento contenido pero palpable. Y cuando por fin habló, no lo hizo con bronca ni señalando con el dedo a nadie. Entró con cuidado, midiendo cada sílaba, con un equilibrio precario y perfecto entre la verdad y la ternura, en un tono que dejaba claro que cada palabra había sido pesada en la balanza de la prudencia antes de abandonar el pecho. Subrayó algo que muchos olvidan con la velocidad vertiginosa de la opinión pública. No se puede extraer intención desde un solo ángulo visual. No es razonable exigir que la vida privada se audite a flasazos solo porque es visible. Trazó una línea clara, firme. No convertiría sus vínculos en alimento de suscripción para curiosos. No mostraría certificados emocionales para calmar la curiosidad mórbida. Y, sin pronunciar su nombre, todos sintieron la presencia etérea y cercana de la figura con la que el público lleva años asociándolo, Demet Özdemir. Hagamos una pausa, amigos de Escándalos de Series Turcas. ¿Cuántos habríamos conservado la misma compostura que Can? ¿Y cuántos, en cambio, nos hubiéramos dejado arrastrar por la furia? Les pregunto, ¿debe una figura pública justificar cada paso, o la intimidad es un derecho sagrado que estamos olvidando? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Y si esta reflexión les está resultando valiosa, recuerden suscribirse para apoyar el canal. Un amigo cercano a Can, que prefirió hablar en anonimato para no avivar el circo mediático, compartió que lo que más lo remeció no fueron los insultos lanzados desde las gradas, sino la fragilidad que roe la confianza cuando extraños creen escribir el guión de tu vida. Imaginen construir un futuro sobre la lealtad y verlo reescrito por una cámara que no captó el principio ni el final de la historia. Imaginen ver amistades viejas, de esas que se cosechan desde la infancia o los primeros pasos en el oficio, convertidas en armas por gente que jamás sabrá todo lo ocurrido. Eso, dijo el amigo, es lo que más le dolió. Incluso después de sus palabras medidas, el debate no se apagó, solo cambió de compás. Las secciones de comentarios se partieron como mareas opuestas. Unos se atrincheraron, pidiendo más, exigiendo pruebas que nadie está obligado a exhibir. Otros retrocedieron y pidieron disculpas, reconociendo que el rumor se había disfrazado de hecho consumado. El giro no fue tajante, rara vez lo es. Pero el tono se desplazó de la acusación a la consideración, del grito a una escucha incómoda pero más honesta. Si había una hebra profunda en su declaración, era esta: los límites importan, incluso cuando el mundo exige butaca preferente para todo. Can se negó a empujar a nadie al reflector para probar su punto. Rehusó alimentar a la bestia abriendo puertas que jamás debieron ser públicas.
Recordó que ser conocido no es sinónimo de estar en deuda con la multitud, y que el amor no se convierte en espectáculo solo porque sus protagonistas tienen rostros familiares. ¿Qué pasará ahora? Nadie lo sabe. Tal vez la mujer del video decida hablar y respalde lo dicho por él. Tal vez él elija seguir callando, honrando una amistad malinterpretada y ahora tensa. Puede que aparezca otro ángulo, o quizá esto sea todo lo que veremos. En cualquier caso, hay algo firme. Khan rechazó la acusación no apilando excusas, sino agarrándose a un principio. Eligió la moderación ante la provocación, la empatía cuando lo arrinconaron, y la verdad sin espectáculo. Esa elección flota ahora en el aire como una invitación a reflexionar sobre el costo de nuestra curiosidad. Porque esto es más que un clip rodado en un cuarto con ruido. Se trata de lo que hacemos con retazos de vida ajena. De cómo un fragmento puede afilarse hasta volverse cuchilla. De la velocidad con que convertimos la posibilidad en veredicto y lo difícil que es desandar el daño, incluso cuando la explicación llega con cuidado. Gente cercana a la pareja asegura que, en privado, el clima es más sereno que en Internet. Los amigos preguntan cómo están. Las familias dan calor y perspectiva. El trabajo sigue. La vida que existía antes del clip continúa ahí, intacta, con alguna abolladura hecha por el rumor, pero sin fractura. Esa es la realidad que pocas veces es tendencia, la continuidad obstinada de los días normales. Se puede capear una tormenta con calma no porque no duela, sino porque se sabe de qué asirse. Y ahora que el cansancio del enojo empieza a notarse, la línea del tiempo se ve distinta. Donde había prisa por condenar, hay un respiro. Donde reinaba el hambre de escándalo, aparece la incómoda comprensión de que quizá no vimos lo suficiente para hablar tan alto. La honestidad de Khan no silenció la crítica, la reencausó. Recordó a muchos que el contexto no es una tecnicidad, es la frontera entre el chisme y la verdad. Así que volvamos al origen, un fragmento, una carrera hacia el juicio y un hombre que decidió no convertir su corazón en contenido. Si hay más por decir, aquí estaremos para escuchar. Si no aparece nada nuevo, nos quedaremos con esto. Lo que permanece es el principio que lo sostuvo y la fuerza tranquila con la que Demet sigue moviéndose. Su vínculo ya sobrevivió otras tempestades de atención. También puede con esta, si la dejamos respirar. Y ustedes, queridos amigos de escándalos de series turcas, ¿de qué lado están? ¿Dispuestos a dar el beneficio de la duda o pesa más la sospecha? Cuéntenmelo en los comentarios, porque su voz es el alma de este canal. No olviden suscribirse, hacer clic en unirse si quieren apoyar nuestro trabajo, y compartir este video para propagar otra manera de mirar. Gracias por escuchar Más allá del ruido. Hasta la próxima verdad.